Hola, hola, hola. Ahora vamos a ver juntos el manifiesto de la Biblioteca Pública. Esto es del año 2022 y está redactado por muchos bibliotecarios que se juntaron en la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios, conocido como la IFLA para nosotros. Esta es una actualización de un manifiesto que se había hecho en el año 1994 y lo vamos a leer juntos. La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores humanos fundamentales. Estos valores solo podrán alcanzarse mediante la capacidad que tengan los ciudadanos bien informados de ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un rol activo en la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como al acceso libre y sin límites al conocimiento, al pensamiento, la cultura y la información. Y ahí es donde entramos nosotros. Tenemos que garantizar ese acceso libre y sin límites al conocimiento, al pensamiento, la cultura y la información, básicamente para la construcción ciudadana y la participación constructiva adentro de las sociedades. Así que no solo entregamos libritos, sino que nosotros nos ocupamos de que tengan libre acceso a la información en todos sus soportes, de todas las formas posibles. La biblioteca pública es un portal hacia el conocimiento. Constituye un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto quiere decir que no solamente las instituciones educativas se ocupan de la educación, sino que las bibliotecas también fuera del ámbito de las unidades educativas. La toma independiente de decisiones y el desarrollo cultural de los individuos, lo que no saca solamente de los libros, sino el acceso de todos los bienes culturales. Y los grupos sociales. Promueve sociedades del conocimiento sólidas, brindando acceso y permitiendo la creación y el intercambio de todo tipo de conocimiento, incluido el conocimiento científico y local, sin impedimentos comerciales, tecnológicos o jurídicos. ¿Qué significa esto? Que no solo es el espacio donde se brinda la información, sino que se crea nueva información y nuevo conocimiento y se intercambia el conocimiento. Por eso son espacios que tienen salas, por eso son espacios que tienen, ahora vamos a ver, lo que se llama makerspace. Y cuando habla acá de conocimiento científico y el conocimiento local, eso implica que nosotros tenemos que conocer sí o sí a nuestra comunidad, porque si no, ¿de qué manera vamos a tener acceso a ese conocimiento local? Y cuando habla de sin impedimentos comerciales, tecnológicos o jurídicos, se refiere a que, por ejemplo, no existan patentes, leyes y cuestiones que hagan que ese conocimiento solamente lo puedas adquirir si tenés dinero. Entonces, si yo soy una biblioteca y yo compro determinado material, lo pongo en acceso público. Cuando dice tecnológico es lo mismo. Si hay una persona que no tiene wifi, por ejemplo, que no tiene o acceso a una línea, o acceso a un aparato, o acceso a poder comprar datos, por ejemplo, la biblioteca debe garantizárselos para que puedan acceder a la información. O jurídicos, lo mismo. Si hay alguna cuestión jurídica que limita el conocimiento, la biblioteca se tiene que ocupar de hacerlo público y garantizar ese acceso a la información. Cuando hablamos de desarrollo cultural, por ejemplo, y de bienes culturales, no solamente hablamos de libros y literatura, también estamos hablando de música, de cine. En este caso tenemos payadores, que si no son argentinos, son una especie de raperos del campo, históricos, que tienen una forma muy particular de improvisar mientras están cantando, contando las cosas relativas a su lugar, a su territorio. Y lo que les decía del makerspace, son espacios del hacer, esa sería la traducción literal. ¿Esto qué quiere decir? Que son pequeños laboratorios donde las personas pueden probar hacer determinadas cosas. Si, por ejemplo, dentro de nuestra comunidad hay un conocimiento
de tejido, por ejemplo, un makerspace podría ser un espacio con telares. Si, por ejemplo, os voy a contar un caso español, que es que había una comunidad que tenía mucha gente con discapacidades físicas, entonces la biblioteca fue el espacio que convocó a técnicos, pusieron impresoras en 3 dimensiones, técnicos que sabían manejar eso, pusieron a diseñadores especiales, a diseñadores, no me sale ahora la palabra, bueno, me sale diseñadores gráficos y no es diseñadores gráficos, industriales, ahí está, diseñadores industriales, a personas con esas discapacidades y a sus familiares. Entonces lo que hicieron fue crear entre todos pequeños objetos, gadgets, pequeños objetos o aparatos que servían para tener una mejor calidad de vida. Y todo eso se probó en la biblioteca. En cada nación, pero especialmente en el mundo en desarrollo, nosotros, las bibliotecas ayudan a garantizar que los derechos a la educación y a la participación en las sociedades del conocimiento y en la vida cultural de la comunidad sean accesibles, de lo que venimos hablando, para la mayor cantidad de personas posible. Este manifiesto proclama la convicción de la UNESCO en la importancia de las bibliotecas públicas como fuerza viva de la educación, es decir, por fuera del aula, la biblioteca, la cultura, la inclusión y la información, y como agente esencial para lograr el desarrollo sostenible y para que los individuos alcancen la paz y el bienestar espiritual a través de su pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente estamos en una comunidad donde no hay inclusión de alguna parte de esa misma comunidad, donde no hay paz por alguna causa o no hay bienestar espiritual, a través del pensamiento y dentro de las bibliotecas, siendo garantía de ese acceso a la información, se pueda llegar. Por lo tanto, la UNESCO reclama a las autoridades nacionales y locales apoyar y participar activamente en el desarrollo de las bibliotecas públicas. Esto quiere decir que en la biblioteca pública conviven todas las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, otro tipo de instituciones, conviven en la biblioteca para llegar a ese objetivo. Y que las autoridades nacionales y locales tienen que apoyar y participar activamente. Esto quiere decir las áreas y las dependencias de los estados. Las bibliotecas públicas son centros locales de información que facilitan a sus usuarios el acceso a toda clase de conocimiento e información. Son un componente esencial de las sociedades del conocimiento que se adaptan continuamente a nuevas formas de comunicación para cumplir su misión de proveer acceso universal a la información. Y permiten que todos los individuos hagan un uso significativo de ella. Es decir, que no basta con tener la información, tienen que acceder a ella y hacer algo con ella. Ofrecen un espacio accesible al público para la producción de conocimiento. Vuelvo con esto, te di la información. ¿Y qué vamos a producir con esa información? El intercambio. Hay una novedad dentro de lo local, la biblioteca es el espacio. La información y la cultura y la promoción de la participación ciudadana. Si de repente hay reuniones que se estén dando en sus comunidades, la biblioteca se pone a disposición para que esas reuniones se hagan incluso adentro de la biblioteca. Cuando hablamos de participación ciudadana, estamos hablando de eso. Si de repente hay una asamblea, se podría hacer tranquilamente adentro de la biblioteca. Si de repente, les quiero contar casos reales, si de repente en un barrio se junta el diario local, el diario comunitario, por ejemplo, la biblioteca podría ser el espacio donde se den sus reuniones, porque es un espacio de participación ciudadana. Y cuando hablamos de tolerancia e inclusión, acá tenemos una idea que es la de la biblioteca humana, que después si quieren les doy información, me escriben ahí en la plataforma y les paso información de cómo se hace. Pero básicamente es traer a personas que se convierten en libros humanos. Entonces, yo tengo mi propia biografía, por ejemplo, si soy un inmigrante, tengo toda mi biografía, se divide en capítulos y la gente viene hasta mí y me dice qué capítulo quiere escuchar de mí. Quiere escuchar, por ejemplo, de dónde vengo. Quiere escuchar cómo fue el proceso de venir acá. Quiere escuchar qué me está pasando cuando estoy acá o cómo caí en este barrio.
¿sí? Eso lo que promueve es la escucha de minorías, o no tan minorías, pero sí de disidencias, para evitar estos choques de los prejuicios y la intolerancia. Las bibliotecas crean comunidades actuando proactivamente para llegar a nuevos usuarios y apelando a la escucha eficaz, con lo que yo les digo siempre, para promover el diseño de servicios que satisfagan las necesidades locales y contribuyan a mejorar la calidad de vida. Los usuarios confían en sus bibliotecas y las bibliotecas públicas, por su parte, tienen como objetivo mantener a sus comunidades informadas de manera proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que vengan a mí a pedirme cosas, sino que yo todo el tiempo tengo que estar preparando productos e informaciones y haciéndoselas llegar de la mejor manera posible para que tengan la información a mano de manera constante. Bueno, hay uno de los servicios que se llama diseminación selectiva de la información, lo vamos a ver más adelante, que significa que vos le vas a dar la información a la persona ya sabiendo qué es lo que le interesa. Esto quiere decir, no voy a mandar la información de lo que llegó nuevo en determinado tema a todo el mundo, sino a quien sé que le va a interesar. Eso se llama diseminación selectiva de la información. ¿De qué manera lo podemos hacer? Otra gran pregunta. Básicamente lo podemos hacer de muchas maneras, pero lo que vamos a hacer es preguntar de qué manera naturalmente mi comunidad se comunica. ¿Qué significa esto? Yo puedo pensar en, bueno, les voy a mandar mails, pero si mi comunidad no recibe mails o no le da bola al mail, la verdad es que no me va a servir. Es como hablarle a una pared. Si yo sé que se comunican por WhatsApp, lo voy a hacer por WhatsApp. ¿Por qué digo mail? Porque sigue siendo absolutamente efectivo. Lo veremos en algún otro momento. Puede ser directamente por el teléfono. Cuando tenemos, por ejemplo, un tipo de población que es muy grande, no tienen ni WhatsApp, ni mail, ni nada, y lo tenés que llamar por teléfono a la casa. O, por ejemplo, puedo hacer un podcast. Entonces puedo llegar a muchísima más gente contándole cuál es la colección que tengo en la biblioteca. Y de esa manera los tengo informados sobre lo que pasa en mi comunidad y la información nueva que va llegando a la biblioteca. Sigo. Las bibliotecas públicas prestan sus servicios basándose en la igualdad en el acceso a la información para todas las personas, independientemente de su edad, raza, género, religión, nacionalidad, idioma, condición social o cualquier otra característica. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra razón no puedan hacer uso de los servicios y materiales que se prestan de manera habitual, como por ejemplo minorías lingüísticas, personas con discapacidades, personas con habilidades digitales e informáticas limitadas, personas con escasas habilidades de lectura o escritura o personas en hospitales o en prisión. ¿Qué indica esto? Que no me basta con tener determinado material para que pueda acceder determinada cantidad de gente. Cuando habla de minorías lingüísticas puede ser, por ejemplo, los extranjeros. Cuando habla con personas con discapacidades, pueden ser discapacidades físicas, pueden ser discapacidades motoras, pueden ser un montón de discapacidades, que incluso pueden ser momentáneas y que nunca llamaríamos discapacidad, como por ejemplo las embarazadas o las personas muy grandes. Las embarazadas, nadie diría que es un discapacitado, sin embargo tiene la movilidad reducida para hacer determinadas cosas, como por ejemplo para subir 3 pisos por una escalera. Entonces, yo tengo que procurarme que todo el mundo tenga el acceso, todo el mundo, y material para cada una de estas personas. Cuando dice personas con escasas habilidades de lectura o escritura, me estoy refiriendo a personas que no necesariamente tiene que ver con que no hayan ido a la escuela, sino con que no lo hayan practicado y hayan perdido esas habilidades o que hayan tenido algún problema, por ejemplo un accidente de tránsito, y de repente se ven afectadas sus capacidades como para leer o escribir. Entonces, ni hablar de hospitales y prisión, un poco lo que hablamos al principio de las bibliotecas especiales, que son personas que no pueden venir hacia la biblioteca y hacer uso de la biblioteca de una manera convencional. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí podemos hacer alfabetización digital,
¿Qué significa esto? Damos por hecho que todo el mundo maneja la computadora, cosa que no es cierta, y el hecho de que la maneje no quiere decir que la maneje bien tampoco. Por lo tanto, alfabetización digital es algo que hace el servicio de referencia que tiene que ver con enseñar a utilizar todo lo que tenga que ver con programas, apps, computadoras y todo lo que implique el mundo digital, como por ejemplo usar un Google Maps, que parece un apavado, o por ejemplo el cómo llego en la ciudad de Buenos Aires, que es la aplicación que te dice qué colectivo, qué medio de transporte o por dónde ir de un lugar hacia otro. Y lectura fácil es un tipo de escritura que sería algo parecido, no es lo mismo, a una traducción para que tiene un montón de características de diseño principalmente, más allá de las palabras que utiliza, para, por ejemplo, obras clásicas como El fantasma de Canterville. Pero no solamente para eso, sino, por ejemplo, para la Constitución y para las leyes. Es muy difícil leer una ley. Entonces, la lectura fácil lo que hace es acercar el entendimiento de esa lectura, facilitárnoslo. También en lectura fácil está el diario de Ana Frank. Bueno, hay un montón de cosas y hay libros escritos directamente siguiendo estos parámetros de lectura fácil. Lo mismo, si les interesa el tema, yo después les doy material de qué se trata. Pero también son todos servicios que ofrece referencia. Sigo. Todos los grupos etarios deben poder encontrar el material adecuado a sus necesidades. Las colecciones y los servicios deben incluir tanto todo tipo de medios y tecnologías modernas como materiales tradicionales. Es fundamental que sean de gran calidad, se adecúen a las necesidades y condiciones locales y reflejen la diversidad cultural e idiomática de la comunidad. Esto significa que, por ejemplo, hay determinadas bibliotecas que tienen sus colecciones no solo en español, sino en las lenguas originarias, por ejemplo. Los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como el desarrollo derivado del esfuerzo y la imaginación de los individuos. Las colecciones y los servicios no deben estar sujetos a ninguna forma de censura ideológica, política, religiosa ni a presiones comerciales. ¿Qué significa esto? Lo que ya sabemos, que todo debería convivir en la biblioteca. Está en el referencista, por ejemplo, dar la opción, que es otro tipo de servicio que vamos a ver más adelante, que es yo te doy la opción de la versión A y la versión B. Llévate las dos, pero no quiere decir que yo las tenga que censurar. Ni presiones comerciales a que solamente si tenés el dinero vas a poder acceder a determinada colección. La biblioteca pública tiene que garantizar que vos tengas el acceso a esa información independientemente de la presión comercial que exista sobre ese material. Seguimos. Misiones de las bibliotecas públicas. Las siguientes misiones clave relacionadas con la información, la alfabetización, la enseñanza, la educación, la inclusión, la participación ciudadana y la cultura, que es de todo lo que venimos hablando, deben ser la esencia de los servicios que ofrecen las bibliotecas públicas. A través de estas misiones clave, las bibliotecas públicas contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible es el que firman 193 naciones en Naciones Unidas y que dicen que para el 2030, por ejemplo, vamos a trabajar en determinados ejes. Y la construcción de sociedades más justas, humanas y sostenibles. Brindar acceso a todo tipo de información e ideas sin censura y promover la educación formal e informal en todos los niveles. Ahí están las bibliotecas cuando ofrecen educación no formal. Así como el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ya hablamos de esto, que permita que las personas puedan acceder al conocimiento de manera permanente, voluntaria y autónoma. Esto quiere decir que si a mí me gustó determinado tema, determinada carrera o lo que sea, puedo ir a la biblioteca y formarme como a mí se me antoje sin que nadie me baje línea. Brindar oportunidades para el desarrollo personal creativo y estimular la imaginación, la creatividad, la curiosidad y la empatía. Insisto, si nosotros desarrollamos la creatividad, la imaginación, la curiosidad, vamos a generar personas
que estén en pleno desarrollo en sus comunidades y que encuentren soluciones. Y obviamente la forma de canalizar todo eso es la empatía. Si hay personas que están todo el tiempo chocando dentro de mi comunidad y que no se van a compartir información ni conocimiento sencillamente porque no son empáticos con el otro, no nos va a servir de nada. Así que todo esto es lo que vamos a desarrollar nosotros desde la biblioteca. ¿De qué manera? Muchas veces a través de los talleres, de todo lo que tiene que ver por fuera de la información propiamente dicha, pero cruzándola. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un taller, por ejemplo, de botánica adentro de mi biblioteca, porque en mi comunidad a todos les interesa la botánica, lo voy a cruzar con la información de mi colección en relación al tema. No es que la gente va a ir al taller porque está dentro de la biblioteca y se va a retirar, sino voy a buscar la manera, yo como referencista, de que esas personas conozcan mi colección. Voy a escucharlos para armarnos una colección que esté adecuada a lo que ellos necesitan, quieren y les interesa. Y a su vez buscaré la forma para que esas personas se transformen en mis usuarios reales. Crear y consolidar hábitos de lectura en los niños desde sus primeros años hasta la adultez. Estos son los famosos planes de lectura y de qué manera nosotros vamos a fomentar la lectura, que somos las personas referencistas que ponemos la cara y estamos todo el tiempo hablando con nuestro usuario. ¿Le leemos a nuestro usuario de manera natural? De manera de, me acordé de vos, porque mira, leí esto y se parece mucho a lo que hablamos el otro día. Y te comparto lectura. ¿De qué manera fomentamos la lectura? Prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización para desarrollar habilidades de lectura y escritura y facilitar el desarrollo de la alfabetización mediática e informacional, importantísimo esto, y de las habilidades digitales para personas de todos los grupos etarios. Alfabetización mediática significa poder discernir lo que es un fake news de lo que no es un fake news. Poder discernir de lo que es real, ahora con la inteligencia artificial cada vez más difícil. ¿Lo dijo o no lo dijo? Pero yo vi un video en que lo estaba diciendo. ¿Fue él o fue la inteligencia artificial? Todo eso lo enseñamos en el sector de referencia. Y las habilidades digitales para personas de los grupos etarios. Esto es mi abuela. Yo quiero chatear con mi hija que está en otro país y no sé cómo se usa el teléfono. De eso nos vamos a ocupar dentro de la biblioteca. Lo que vamos es darte un servicio de alfabetización digital en este caso, con el fin de contribuir a una sociedad informada y democrática. Prestar servicios a las comunidades de manera presencial y remota. ¿De qué manera asistimos a las personas de manera remota que no necesiten estar acá? ¿De qué manera les paso el material? ¿De qué manera los educo en la búsqueda informativa? ¿De qué manera los guío? Vamos a ver un poquito de eso. A través de las tecnologías digitales, permitiendo que la información, las colecciones y los programas, ahí justo aparece mi cabeza, sean posibles. Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es ampliar el espectro y vamos a habilitar todos los formatos posibles para que esta referencia virtual pueda ser posible y que no tenga que ser sí o sí física, cosa que hemos vivido, por supuesto, en la pandemia. 2 años cerradas las bibliotecas. ¿Dejaron de funcionar las bibliotecas? No, lo que hicieron fue adecuar sus fuentes y sus servicios. Garantizar el acceso a las personas a todo tipo de información de la comunidad, ojo al piojo con esto, y oportunidades para la organización de la comunidad, reconociendo el rol central de las bibliotecas en el tejido social. ¿Qué quiere decir esto? Para yo ser el vocero de la información de la comunidad, tengo que conocer qué pasa en mi comunidad. Tengo que yo ser la persona que tiene todos los teléfonos de todas las, por ejemplo, los líderes de las distintas organizaciones de mi territorio. Si, por ejemplo, tienen que sacar un turno para la salida del barrio, para el CAPS, para el centro de atención primaria de algún barrio, yo tengo que saber cómo se saca ese turno y te tengo que dar esa información. Pero para eso antes la tengo que saber yo. Por eso es tan importante lo que vamos a ver más adelante de conocer a nuestra comunidad. El rol de las bibliotecas en el tejido social tiene que ver con eso. Somos el nexo, somos la abejita polinizante. Escuchamos a alguien que viene, un usuario, escucha activa y que nos dice algo
y que nosotros detectamos que necesita esa información, como por ejemplo, dónde puede atenderse eso que me dice que le está doliendo la muela, dónde puede hacerlo y cómo tiene que sacar el turno, eso es lo que hacemos nosotros. Brindar a las comunidades acceso al conocimiento científico, como por ejemplo resultados de investigaciones e información sobre salud, hablando de dientes, que puedan tener impacto en la vida de los usuarios y permitir la participación en los avances científicos. Cosa nueva que sale, nosotros como biblioteca tenemos que darla a conocer, tenemos que mostrarla dentro de nuestra biblioteca porque va a garantizar el bienestar de toda nuestra comunidad. Entonces, si de repente aparecen nuevos avances científicos y tecnológicos, si aparecen nuevas formas de lo que sea, es la biblioteca la que se tiene que ocupar de que toda la comunidad esté enterada. ¿De qué manera podemos hacer eso? Utilizando nuestras bibliotecas para dos cosas. Uno, que sean el espacio de encuentro de los científicos con la comunidad. Y por otro lado, como dijimos antes, si yo sé que hay avances científicos y les va a servir a las personas, yo me tengo que ocupar de que esa información le llegue a mis usuarios reales y potenciales como referencista. Prestar servicios adecuados de información a empresas, escuchen bien, asociaciones y a grupos de interés del ámbito local. Tengo que conocer a mi comunidad. Preservar y brindar acceso a los datos, conocimientos y patrimonio de comunidades locales y originarias, incluida la tradición oral, ofreciendo un entorno en el que las comunidades locales puedan tener un rol activo en la identificación de los materiales que deben ser obtenidos, preservados y compartidos de acuerdo con los deseos de las comunidades. Esto quiere decir que si mi comunidad considera que algo lo representa como patrimonio, tiene que estar en la biblioteca. Si, por ejemplo, estoy en una provincia o en una ciudad donde el carnaval es el centro de la actividad cultural, de la actividad económica, donde se cuenta la historia de toda mi comunidad pasa por el carnaval, obviamente yo necesito tener ese material que es solamente mío aparte, tiene que estar dentro de mi biblioteca. Y tengo que detectar qué es lo importante para mi comunidad. De nuevo, referencista, escucha activa. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural, promover la preservación y el acceso significativo a las expresiones y al patrimonio. Esto de lo que estamos hablando. ¿Y de qué manera fomento el diálogo intercultural? Deberíamos meternos en qué significa cultura, bla, 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 pero no me voy a meter ahí. Pero sí, si nosotros detectamos que hay dentro de nuestras comunidades esto, la colectividad italiana, por ejemplo, o la colectividad laosiana, necesito que esa comunidad se exprese y la biblioteca es el lugar. ¿Quién lo va a detectar? Adivina, adivinador, el referencista. Sí, claro. Y para terminar, promover la preservación y el acceso significativo a las expresiones y al patrimonio cultural, la valorización de las artes, el acceso abierto al conocimiento, volvemos, la investigación y las innovaciones científicas, conforme se expresan en los medios tradicionales y en el material digital y digitalizado. Salimos del libro y la estantería. Ya estamos hablando de material digital y digitalizado. Y nosotros vamos a generar servicios para que eso pueda ser posible. Y ahora, para el video, tómate 5 minutos que seguimos con esta idea de analizar el manifiesto, el famoso manifiesto de las bibliotecas públicas explicado. Financiación, legislación y redes. El acceso a las bibliotecas públicas y a sus servicios debe ser en principio gratuito. Las bibliotecas públicas son responsabilidad de las autoridades locales y nacionales. Deberán regirse por una legislación específica y actualizada, compatible con tratados y acuerdos internacionales, y estar financiada por los gobiernos nacionales y locales. Debe ser un componente esencial de cualquier estrategia a largo plazo para la cultura, la previsión de información, la alfabetización y la educación. Esto quiere decir, en el caso de las bibliotecas públicas, que son parte de las políticas públicas de cualquier nación.
En la era digital, la legislación sobre derechos de autor y propiedad intelectual debe garantizar a las bibliotecas públicas la capacidad de obtener y brindar acceso a contenido digital en términos razonables, como sucede con los recursos físicos. Esto quiere decir que los estados también deben procurar que las leyes hagan excepciones para bibliotecas para que permitan precisamente esta idea del acceso a la información sin límites. Para lograr la coordinación y cooperación bibliotecaria a nivel nacional, la legislación y los planes estratégicos deben definir y promover también una red nacional de bibliotecas basadas en normas de servicio convenidas. Esto quiere decir que tiene que haber una interconexión entre todas las bibliotecas. La red de bibliotecas públicas debe ser diseñada teniendo en cuenta las bibliotecas nacionales, regionales, especializadas y de investigación, así como las bibliotecas escolares, de institutos y universitarias. Vale decir que tenemos que trabajar, por eso al principio lo primero que les di fueron los tipos de bibliotecas, para saber que tenemos que trabajar con todas las bibliotecas. Tenemos que tener estrategias comunes. Funcionamiento y gestión. Debe formularse una política clara que defina objetivos, prioridades y servicios en relación con las necesidades de la comunidad local. ¿Cómo voy a saber esas necesidades? Lo vamos a ver en el estudio de comunidad de usuario e, insisto, escucha activa del referencista. La importancia del conocimiento local y de la participación comunitaria es fundamental para este proceso. Y las comunidades locales deben ser incluidas en la toma de decisiones de su biblioteca. Es decir, tengo que salir a preguntar si las cosas que yo quiero hacer en mi biblioteca realmente le sirven a mi comunidad. Las bibliotecas públicas y viceversa, porque muchas veces es la comunidad la que propone a la biblioteca. Las bibliotecas públicas deben organizarse eficazmente y mantener normas profesionales de funcionamiento. Todos los miembros de la comunidad deben poder acceder a los servicios de manera física o digital. Y esto requiere que los edificios de las bibliotecas públicas estén bien situados y equipados, cuenten con buenas instalaciones para la lectura y el estudio y también con tecnología y presten servicios en un horario conveniente para los usuarios. Esto quiere decir que si yo conozco bien a mi comunidad, voy a saber que si mi comunidad, por ejemplo, tiene muchísimos niños que van a la escuela por la tarde, si yo cierro la biblioteca a las 17 horas, no es el horario conveniente. ¿Sí? Pero para eso tengo que conocer a mi comunidad. También requiere que presten servicios de extensión para quienes no puedan acudir a la biblioteca. Los servicios de las bibliotecas públicas deben adaptarse a las necesidades de las distintas comunidades en áreas rurales y urbanas y a las necesidades de los grupos más desfavorecidos, usuarios con necesidades especiales, multilingües, pueblos originarios dentro de la comunidad, un poco de lo que habíamos hablado antes. ¿Cómo hacen esto las bibliotecas? A través de los bibliomóviles, que es cuando agarran sus colecciones, tanto digitales como físicas, y las llevan a otros lugares, o las valijas viajeras también, o maletas viajeras, que agarran y llevan, por ejemplo, a un lugar, no sé, a un comedor popular, y las dejan ahí y después la pasan a retirar a la semana próxima, por ejemplo. Los bibliotecarios son intermediarios activos entre los usuarios y los recursos, tanto digitales como tradicionales, lo que acabo de decir. Para que las bibliotecas garanticen servicios adecuados, es indispensable que cuenten con recursos humanos y materiales suficientes, y con bibliotecarios que tengan una formación profesional, lo que estamos haciendo acá, y permanente que les permita enfrentar los desafíos actuales y futuros. ¿Por qué? Porque la información cambia muy rápido en la era digital. Deben realizarse consultas con bibliotecarios profesionales sobre la definición cuantitativa y cualitativa de los recursos suficientes. Es algo de lo que vamos a ver en evaluación de las colecciones de referencia. Deben establecerse programas de extensión y de formación de usuarios, ya vamos a verlo, tranquilos, para ayudarlos a aprovechar todos estos recursos. Es lo que yo les decía, cómo vamos a enseñarle a nuestro usuario a usar nuestra colección y nuestra biblioteca. La investigación actual debe centrarse en evaluar el impacto de las bibliotecas y la recopilación de datos con el fin de demostrar el beneficio social de las bibliotecas para los responsables de la formulación de políticas. Es decir, que yo tengo que dar cuenta de la transformación que hace mi biblioteca dentro de mi comunidad.
Los datos estadísticos deben ser recopilados a largo plazo, ya que los beneficios de las bibliotecas en las sociedades suelen verse en generaciones posteriores. Alianzas. Establecer alianzas es fundamental para que las bibliotecas lleguen a un público más amplio y diverso. Debe garantizarse, escuchen bien, la cooperación con socios pertinentes, por ejemplo, grupos de usuarios, escuelas, organismos no gubernamentales, asociaciones de bibliotecas, otras profesiones del ámbito local, regional, nacional e internacional. Esto que les decía, necesito conocer a mi comunidad ampliada para ver quiénes van a ser mis aliados estratégicos. Aplicación del manifiesto. Se insta a los responsables de la toma de decisiones del ámbito nacional y local y a la comunidad bibliotecaria en general en todo el mundo a que apliquen los principios expuestos en este manifiesto 18 de julio del 2022. Este documento originalmente está en inglés y está traducido al español por la Subdirección de Traducciones de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, justamente una biblioteca pública, porque cumple con esta norma de que sea accesible y que la lengua no sea un impedimento.